Muy buenas tardes en esta nueva entrega de Teatro Crítico. A los que quizá nos oigan cuando hagamos el estreno, en diferido, pero estreno, y para los que posteriormente pues, acudan al vídeo desde todos los lugares del mundo, vamos a decir. Buenos días y buenas tardes a todos. Bueno, antes de comenzar las presentaciones y a decir de qué va el programa de hoy, quería hacer un pequeño comentario porque en el último programa, por ejemplo, los otros también, pero en el último hay casi 400 comentarios y yo cuando atendí a los primeros, hace ya pues, un mes por lo menos que hicimos el último programa, pues vi que había algunas preguntas, algunas pues muy interesantes, pero me he puesto ahora a buscarlas y la verdad es que hay tantas que ya no la encontraba. Una que decía, a este señor o a esta señora hay que decirle algo, es incapaz de encontrarla entre la marea de comentarios y de preguntas. O sea que lo siento. De todas maneras, aparte de sentir lo que es sincero, pues quiero agradecer pues, todo el interés, ¿no? que nuestro público pues, nos está regalando, ¿no? Y el interés que está mostrando pues, es digno de agradecimiento. Muy bien. Bueno, pues dicho lo dicho, toca decir cuál es el tema que hoy vamos a tratar en el marco, como todos ustedes ya saben, de la cuestión general que es la protestantización de la Iglesia Católica. Hoy hemos elegido como título el Vaticano II, el caballo de Troya del idealismo. Este va a ser el título de nuestra quinta entrega, porque ya llevamos 5. Bien. Con este título, la verdad es que nos estamos situando, pues, ya en lo que podemos decir en territorio postconciliar. Pasa como con el caballo de Troya originario, ¿verdad? Que su historia no está en el momento en que se desarrolla, tendría que ser en la narración de la guerra de Troya, sino porque la narración de la guerra de Troya acaba pues, con las exequias de Héctor. Sin embargo, el final de la guerra de Troya, cuando Ulises se le ocurre la estratagema de meterles el caballo ahí dentro de la ciudad, pues eso se narra no en las primera ni la segunda página de la Odisea, sino yo calculo que pues, cuando ya llevamos una décima, más del 10% del libro leído, que nos lo cuenta Ulises, cómo terminó aquella batalla de la que están volviendo. Bueno, pues el idealismo, como reza nuestro título, es un caballo de Troya que ha penetrado en el seno de la Iglesia Católica. De estas cuestiones, desde luego que ya las hemos visto ya, las hemos tratado en programas anteriores. Y ahora, pues yo lo que voy a hacer, en vez de soltar aquí una parrafada muy larga y tal, voy a hacer un poco de memoria de esas cuestiones que hemos tratado en el programa anterior y ya le paso la palabra a mis queridos amigos para que continuemos con esto que nos caracteriza, ¿no? Con esta fluidez tertuliana que tenemos para hablar de las cuestiones que nos hemos propuesto en cada uno de los programas. Bien. Ya les he dicho, ¿no? El idealismo, en programas anteriores hemos dicho que el idealismo ha penetrado, ¿no? Ha penetrado en la doctrina católica. De tal manera que el luteranismo, con su conciencia subjetiva, igual que el propio y el racionalismo con la conciencia subjetiva, pues se ha ido cargando, ¿no? Potenciando con las filosofías posteriores que también hemos mencionado, por ejemplo, pues la de Kant, la de Hegel y otros autores que también hemos mencionado, incluso Leibniz, que creo que todavía no lo hemos mencionado todavía, pero ahí está, previamente a Kant y justo después de Descartes, ¿verdad? Bien, en el siglo XIX podríamos decir que después de todas estas penetraciones que hemos desde fuera y ya en el siglo XIX desde dentro, desde fuera, cuando Bismarck propone la Kulturkampf, yo creo que esa batalla, esa guerra, ¿no? Porque es lo que significa, ¿no? La lucha por la cultura, esa batalla la han ganado. Y esa cultura que tiene mucho que ver con el idealismo, porque surge precisamente en la doctrina alemana, pues ha destrozado el dogma católico, lo ha llevado a la anulación después justo del momento que
es el momento que estamos ya dejando un poco atrás, aunque vamos a seguir hablando de él, que es en los años 60 del siglo XX, el Concilio Vaticano II. El frente norte es el frente alemán, el frente del idealismo, el frente de la Kulturkampf, y por el otro lado el catolicismo ha tenido el frente occidental, pues con un montón de autores que beben de esa doctrina racionalista, de esa doctrina idealista, y que los hemos mencionado muchas veces, pues podemos recordarlos ahora: Chenu, Congar, de Lubac, ¿verdad? Y en la zona norte, pues al famoso Rahner, ¿verdad? Quizá el más idealista de todos, aunque bueno, para el caso, en mi tierra dicen de Tauste, o sea que se parecen mucho. Antes de pasar la palabra a mis colegas, quiero lanzar pues, un tema ya, ¿no? Un tema porque considero que va a estar aquí totalmente presente, seguro, ¿no? Porque aunque el marxismo consideremos que es un materialismo, desde los puntos de vista del materialismo filosófico, decimos que el materialismo del marxismo es un materialismo grosero, pues muy parecido al de la Métrie, ¿no? De estos franceses, o al que podía expresar Voltaire, pero bueno, sobre todo la Métrie, ¿verdad? O este famoso, el Betius también, Dolbach, todos estos personajes, ¿no? Del 17. Pero no podemos dejar de lado que el marxismo es filosofía alemana y tiene mucho, bueno, tiene todo de la metafísica que defienden estos autores. Bueno, y después del Concilio Vaticano, una de las doctrinas más potentes y que pues que fue condenada, pero que ahora la ha abrazado el nuevo Papa, ¿verdad? El nuevo Papa, Papa Francisco, es la teología de la liberación. Una teología de la liberación que bebe tanto en su rama protestante como en su rama católica, porque la teología de la liberación tiene teóricos de los dos frentes, aquí se han hermanado, pues bebe, pues eso, de lo mismo que defendía pues el racionalismo, ¿no? Poner en el centro de la religión, pues al hombre, eliminar a la divinidad y poner al hombre y a sus problemas sociales. Bueno, vamos a hablar de la teología de la liberación seguro, pero hay otros temas que yo creo que ahora mis compañeros van a poner también sobre el tapete. O sea que le voy a pasar la palabra. Normalmente suele empezar a hablar Gabriel, pero si queréis empezar Javier o Francisco José, el que queráis. ¿Os apetece Yo creo empezar? que Javier, con su profesión y saber hacer periodístico, nos puede dar un panorama quizá mejor, no lo sé. ¿Te animas, Bueno, Javier? y luego Zarraute que remate, ¿no? No, yo voy a anunciar 3 cosas, porque además esta semana previa me han ido apareciendo en internet según visitaba unas y otras páginas y buscaba información, y yo creo que son 2 pinceladas muy definitorias de lo que está pasando, ya que seguimos en el posconcilio, por muchos motivos que, bueno, que se podrían discutir. Y luego una tercera cosa, tomada de Gustavo Bueno, que yo creo que es también muy, muy ilustradora, acerca de, claro, José Chu habla del racionalismo, del racionalismo idealista, bien, o del racionalismo que la Iglesia ha criticado, pero yo creo que hay un racionalismo que es el racionalismo que emana de las escolásticas o de otras posiciones teológicas, que es enormemente sano. Y concretamente el racionalismo de Gustavo Bueno es especialmente estimulante. Eso a lo mejor, José, tú lo quieres tú matizar después, ¿no? Los racionalismos. Bueno, bien. En cualquier caso, las 2 pinceladas que quería dar es esta. Ayer en la página Religión Digital leo lo siguiente. El enfado de los jóvenes católicos alemanes por el papel de los obispos en el camino sinodal. El camino sinodal alemán, donde en las votaciones recientes los obispos, o una parte de los obispos, la mayoría, creo yo, han dado marcha atrás con ciertos postulados en torno a los temas eternos, el sacerdocio de la mujer, sacerdotes casados, etcétera, etcétera, que son la agenda que no pudo entrar en el Vaticano II o que quedó fuera del Vaticano II. Bien, entonces el portavoz de estos jóvenes católicos alemanes dice:
comillas, si evitar el sufrimiento y los abusos sexuales nos llevan a un cisma con Roma, que así sea. Cierro comillas. Lo tenéis en Religión Digital. Vale la pena leerlo porque te pone colorado. Te pone colorado. Este señor, este chico, es un joven, vamos, de aspecto joven. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la Iglesia alemana ha sido la única que ha realizado un informe muy a fondo sobre los problemas de pederastia, concretamente, claro, en la Iglesia alemana, que no fueron pocos, precisamente. Y desde luego muchos más que en España, y muchos menos que en Estados Unidos. Y dice, el razonamiento de él es, como nosotros hemos hecho ese informe, como nadie más lo ha hecho, sabemos cuáles son las herramientas y los procedimientos que hemos de emprender, y esos procedimientos implican reformar radicalmente la Iglesia. El patriarcado, el veto de la mujer, etcétera, etcétera. Todo lo que era el programa no concluso o no abordado en el Vaticano II. Y dice que incluso tiene tiene la chulería, por decirlo de una manera rápida y clara, es decir, la Iglesia alemana tiene que ir por delante. Es decir, el resto del catolicismo tiene que fijarse en nosotros y nosotros vamos a hacer tal esfuerzo que a lo mejor esto acaba en cisma. Pero estamos seguros de que lo que hay que hacer es lo que nosotros decimos. Esto es aterrador, vamos, a mí ya te digo, os digo que se me cayeron las pistolas. Habla, por tanto, y termino con este asunto, habla como de una especie de post-catolicismo. Ellos están recibiendo las señales mediante, no recibiendo, sí, también harán oración y esas cosas, me imagino, pero están recibiendo las señales de un tiempo posterior al catolicismo, un post-catolicismo que de verdad va a solucionar todos los problemas, y concretamente los problemas gravísimos, sin duda, de disciplina del celibato. Bueno, entre paréntesis, yo creo que él mezcla celibato con pederastia como otros mezclan homosexualidad con pederastia. Yo creo que son perfiles, ahí hay perfiles muy... Lo de la homosexualidad yo creo que se podría discutir con más fundamento, pero bueno, el decir que el celibato masculino del celibato sacerdotal es el que provoca la pederastia me parece disparatado, en el sentido que en ese caso la extensión de la pederastia sería, estaría en niveles muy superiores incluso a los americanos. Bien. Entonces hay un postcatolicismo, un postcatolicismo que encarnaría la Iglesia alemana y que nos mira a los demás por encima del hombro. Y esto no solo es así, y termino, sino que en iglesias como la catalana, en el caso español, también es una iglesia que cree estar trabajando ya con unos roles posteriores con ese postcatolicismo moderno, contemporáneo, etcétera, etcétera. Paso al segundo caso, hablando de esto. Máster en curso 22-24. El asunto es este. Bueno, os estoy enseñando únicamente el díptico que aparece en internet, y esta es la historia. Esto es máster en espiritualidad transcultural. Caramba. La sabiduría de las tradiciones espirituales y las religiones desde la psicología, la neurociencia y otras ciencias. No dice cuáles, podría ser la geografía o la geología. La parapsicología. O la parapsicología. Hago hincapié, bueno, esto está organizado por un grupo de la Universidad Ramon Llull, de la Universidad Loyola de los Jesuitas de Andalucía, la Escuela Universitaria de Enfermería San Joan de Déu, etcétera, etcétera. Están los jesuitas muy implicados, en cualquier caso. La neurociencia. Se habla de la neuroteología desde hace unos cuantos años, que es un invento americano de estos que Estados Unidos y las revistas estadounidenses es un continuo paridero de conceptos y de extrañas disciplinas, como puede ser incluso, aunque es mucho menos respetable, pero claro, ¿cómo se llama esto? La espiritualidad cuántica. Que yo no descartaría que en estas jornadas se hable de la espiritualidad cuántica, que es como hablar de las bases, en las partículas elementales de la espiritualidad. Bueno, bien.
esto es poscatolicismo, es decir, no nos vale no tener una tradición de 2000 años, sino que tenemos ansiosamente que buscar más allá, porque lo demás suena viejo. Y es el mismo, en este caso, la Iglesia Católica catalana está dándonos pistas por dónde va el poscatolicismo, como los alemanes, por otro lado. Bueno, y esto, aparte de otras cosas, es a mí me parece de una impostura y con un nivel de timo o de fraude que debería ser perseguible. Bien. Lo tercero, lo de Gustavo Bueno y la racionalidad, lo dejo ya para otra intervención, porque sería lo contrario a todo esto, precisamente, por eso lo uno las tres cosas. Bien. Bueno, pues antes de pasar la palabra, según me ha ordenado Francisco José a Gabriel, solo aclarar lo del racionalismo que me has preguntado. Es pura deformación profesional, Javier, porque nosotros cuando acaba la Edad Media y terminamos de explicar a Santo Tomás de Occam, entonces pasamos a la época moderna y es el racionalismo. Y el racionalismo es la razón individual de los hombres, porque ya la teología pues empieza a dejarse de lado, y entonces los filósofos racionalistas, Descartes, tan racionalista como Descartes es Hume, lo que pasa es que le cogen el nombre los franceses y luego los alemanes. La cumbre del racionalismo y de la ilustración es Kant. Por eso lo de decir racionalista, eso, pura deformación profesional. Y bueno, y una cosilla solo, respecto a la espiritualidad cuántica, yo tengo un libro de Guitton y habla de esas cosas. Y el libro tiene más de 20 años. Bastante, igual 20 y tantos años, yo creo que tiene, 30. Ya soltaba estas lindeces también este señor. Bueno, pues Gabriel, te paso la palabra. Eso, espiritualidad cuántica, eso ya es una droga dura, ¿eh? Sí. Eso suena ya a muchos rombos, como cuando era pequeño. Sí. No, a propósito de esto que decía Javier, que es muy interesante, yo quiero comentar un momento esto que decía Javier, que decía esto del racionalismo, y luego simplemente comentar el título de este programa, porque creo que es muy sugerente, está muy bien elegido. Es decir, en la escolástica medieval, la razón es un instrumento del que se sirve la teología para razonar la fe, porque eso es la teología, el ejercicio de la razón aplicado a discurrir sobre los misterios, sobre los dogmas, sobre las verdades que Dios ha revelado. Santo Tomás habla de la teología como la esclava de la filosofía, ancille theologiae. Hay filósofos, hay historiadores que hacen una lectura extremadamente superficial de esa afirmación de Santo Tomás, porque está claro que no han leído nada de la escolástica, sino que lo que han leído de Santo Tomás es lo que otros han dicho de Santo Tomás, que a su vez han leído a otros que han dicho de Santo Tomás, y no se acude a la fuente primaria, que son los mismos escritos de Santo Tomás. Es cierto que en la escolástica católica es un instrumento, la razón es un instrumento, pero es un instrumento exquisito al que se le respeta exquisitamente y al que no se manipula. Y creo que esto es lo que Gustavo Bueno más admira de la teología católica, ese respeto hacia la razón, esa promoción de la razón y esa salvaguarda de la razón. De ahí el libro Dios salva la razón, en el que colaboró Gustavo Bueno, comentando ese discurso de Benedicto XVI en Ratisbona, y que es además la intervención de los distintos colaboradores de aquel libro, la más extensa y tengo que reconocer que la más interesante con creces. Bien, a partir de, como decía bien Josechu, del surgimiento en el siglo XVII, en el barroco, en la modernidad, en la edad moderna del racionalismo, esto se materializa, por poner un autor escolástico católico y en concreto además español, con Suárez, con Francisco Suárez, jesuita, pero es cierto que a medida que otros beben de Suárez, aunque como son protestantes no lo van a reconocer, Kant no lo va a reconocer, que bebe también de Suárez. Leibniz, no sé si lo reconocen hoy. Sí, hay muchas citas de Suárez en Leibniz. Muchas. Bien. Cita mucho. Pues lo que se hace después con el racionalismo es que la razón, el ejercicio racional, deja de ser un método, deja de ser un instrumento, deja de ser un medio para convertirse en un fin. Luego ya no es la filosofía
la que se subordina a la teología, ya no es la filosofía la que ejerce un papel, una misión altísima y dignísima y respetabilísima de instrumento, de conducto, de expresión de las verdades religiosas elaboradas, y eso es la teología, sino que hay se subsume la teología en la filosofía. Es precisamente lo opuesto, lo opuesto. Y esto es en lo que acaba ocurriendo también con esa, creo que podríamos llamar fase última del racionalismo, que es el idealismo. Y que el idealismo también podríamos llamarle, aunque sea posterior nominalmente, pero bueno, el siglo XIX ya con Nietzsche, pero el irracionalismo que está en Nietzsche, pues no es más que la lógica desembocadura del racionalismo. Luego, todas estas, ese subsumir la teología en filosofía, ese rebajar al final la filosofía a mera, la teología a mera filosofía, ese pervertir y desnaturalizar el conocimiento sobrenatural de la revelación que nos aporta la teología a una simple filosofía, claro, implica la reducción al final al subjetivismo protestante, como bien decía José Chu, la reducción al subjetivismo protestante, y al final ese es el caballo de Troya, que la misma Iglesia, como ocurre, como narra Homero en la Ilíada, son los mismos troyanos los que introducen el caballo, pues es la misma Iglesia la que, sobre todo a raíz del Vaticano II, en su interior, es decir, en la enseñanza de los seminarios, de las facultades de teología, de las universidades católicas, introducirá esa teología que tiene un barniz católico, tiene un barniz externo que la hace pasar por católica, porque sus autores son católicos de origen, pero que en su interior todo su núcleo, de todo su sistema, toda su filosofía como sistema de pensamiento, como un conjunto de razonamientos que parten de un principio, ya es el idealismo. Y eso es lo que ha colaborado decisivamente a la crisis que está azotando la Iglesia Católica desde el Vaticano II hasta ahora. También lo expongo así, queridos amigos, para hacer un poco de recopilación y de recapitulación de todos los programas anteriores, para que se vea cómo eso ha efectuado, por obra de la misma Iglesia, al asumir un cuerpo, es como un cáncer, al asumir un cuerpo ajeno, pues ha operado en su propia destrucción, porque es una filosofía, la del racionalismo, más todavía, es una filosofía, la del idealismo, absolutamente opuesta e incompatible con el catolicismo. Luego, al ser la Iglesia una jerarquía, al estar estructurada jerárquicamente, al ser sus líderes los hombres de esa jerarquía, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, que se han formado en esos centros académicos donde el idealismo, la filosofía idealista ha contaminado toda la teología, pues ha hecho que hoy, antes hablaba José Chu del Novus Preceptor Germaniae. Si se llamó el Preceptor Germaniae Lutero en su época, pues el Novus Preceptor Germaniae, pues sin duda alguna es Rahner. Y hoy realmente toda la orientación de la cúpula y de ahí para abajo de la Iglesia Católica, podemos hablar, ahí me puede decir el Padre Francisco qué le parece, pero podemos hablar de un 90%, y soy generoso y benévolo, es rahneriana. De ahí hablaba Javier de la cuestión de los abusos. De ahí viene también el hundimiento de la teología moral católica que señala Benedicto XVI, el hundimiento de la teología moral católica. Evidentemente hay un componente histórico y un componente cronológico, que es la revolución cultural, la revolución sexual del mayo del 68 francés, es cierto, pero también es verdad que los absolutos morales, que es la doctrina propiamente católica, evidentemente fundamentada
fundamentada en la metafísica, hay actos intrínsecamente malos, el fin no justifica los medios, la intención subjetiva del sujeto, la opción preferencial, como se prefiera llamar, no convierte en bueno algo que es malo. Las fuentes de la moralidad católica, el objeto, el fin, las circunstancias, lo que siempre enseñó la escolástica tradicional católica, han de ser buenos, y si falla algo ahí que no lo es, pues no se puede hablar de que ese acto sea moral. Eso es lo que ocurre, y se viene abajo todo el edificio de la moral católica, que es lo que a su vez se enseña, por decirlo muy positivamente, es lo que se enseña en los seminarios, y esa disolución moral es la propia Iglesia la que desde su interior la está cultivando y la está propagando. Y luego, como la ética en Aristóteles, la ética forma parte de la política, evidentemente, antes hablaba también José Chu de la teología de liberación, es decir, esa invasión, o mejor dicho, esa metástasis del cáncer del idealismo que la propia Iglesia ha introducido en su seno, también se manifiesta en, por ejemplo, la teología política de Metz, y en tantos otros autores, todos de origen germano, todos absolutamente idealistas, kantianos, hegelianos, que serán los profesores de muchos de los misioneros que se forman en Alemania, porque también hay que olvidar que gracias al Plan Marshall, entre otras cosas, en esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo año 48-49, cuando empieza ya el Plan Marshall a hacerse más patente, pues las universidades alemanas reciben, católicas, reciben muchos estudiantes de Hispanoamérica, que serán los que posteriormente llevarán la teología de liberación, esa lectura del idealismo marxista, o del materialismo marxista, mejor dicho, que no es más que Hegel puesto patas arriba, son los que llevarán allí esa socapa de catolicismo, llevarán toda esa lectura marxista del Evangelio y, en definitiva, con el comunismo a la América hispana. Ahí están todos los movimientos guerrilleros también justo de esa época. Pues tenemos, por ejemplo, los famosos montoneros en Argentina, a los sandinistas, Sendero Luminoso y tantos otros que pues todos coinciden en que son comunistas, pues, casualmente. Y que tampoco es casualidad hoy en día, pues, porque creo que eso es precisamente el fruto de la teología de la liberación de 60 años, 50, 60 años de teología de la liberación, pues de ese florecimiento del socialismo marxista en tantos países de Hispanoamérica, pues en Perú, en Chile, lo de Argentina, bueno, pues, bueno, sí, se puede hablar también de Argentina porque el peronismo... Colombia, exactamente. Bien, bien. Bueno, ¿vas a hablar del título también o le pasamos la palabra a Francisco José? No, bueno, el título es esto a lo que me refería. Ese caballo de Troya se introduce... bueno, es verdad, sí. Ese caballo de Troya se introduce y es por ejemplo, un dato significativo. El documento del Vaticano II sobre la formación intelectual de los sacerdotes en los seminarios, Opta Tantocius, el número 15, pues destruye el tomismo y termina con la enseñanza del tomismo en la Iglesia, que evidentemente por esa época era un tomismo muy degradado, es cierto, era un tomismo que había perdido mucha vitalidad, pero también es verdad que desde la Eterni Patris de León XIII, en 1879, estaba habiendo un resurgir tomista. Por ejemplo, en los años 50 en España es cuando se edita la Suma Teológica Bilingüe de Santo Tomás por Lavac, y es un libro muy, es una obra, los 16 volúmenes, es muy demandado, pero en el número 15 de ese documento de Vaticano II sobre la formación sacerdotal deja completamente el tomismo cancelado y sustituye lo que era la normativa de la Iglesia. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico anterior, el Código de Derecho Canónico de 1917, el primer Código de Derecho Canónico, la primera legislación universal codificada de la Iglesia, de Benedicto XV,
en el canon 1369, estipula que lo que ha de enseñarse en los centros de formación católicos es la filosofía tomista. La filosofía tomista. Y eso es en ese documento del Vaticano II, el número 15, sustituido por la filosofía perenne, dejándolo abierto completamente a que lo que cada uno le dé la gana interpretar por filosofía perenne, porque yo puedo interpretar por filosofía perenne la filosofía de Tales de Mileto o la filosofía de Heráclito, que al final es lo que está como fundamento último en el idealismo. O sea, que es la propia Iglesia, por eso el caballo de Troya, es la propia Iglesia la que introduce ese caballo, porque como el racionalismo y su continuación en el idealismo es la filosofía axial de la modernidad, lo que la Iglesia busca desesperadamente, o por lo menos la cúpula en el Vaticano II, es llevarse bien con la modernidad, abrazarse con la modernidad y aceptar los fundamentos filosóficos de la modernidad, pero intentando purificarlos. Es como, pues no sé, como Ángel Cristo, para los que no sean nuestros seguidores, que no sean españoles, pues a lo mejor no conocen a Ángel Cristo. Ángel Cristo era un domador de leones que había en España. Bueno, pues lo que pretende la Iglesia ahí es intentar domesticar la filosofía de la modernidad, ese racionalismo y ese idealismo, para no sé, intentar convertirlo en la nueva filosofía católica o el nuevo instrumento del que se sirva la teología católica para seguir razonando, para seguir elaborando el dato revelado. Pero, y termino, siempre digo lo mismo que decíamos, señor Lefebvre, una cosa es lo que hizo Santo Tomás con Aristóteles, que era bautizar a un pagano, pero lo que no se puede bautizar es un apóstata, que es lo que pretende Rahner, pues con Kant y con Hegel. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. Estupendo. Antes de pasarle la palabra a Francisco José, una anécdota y una cuestioncilla, nada corta, que Ángel Cristo, el único león que no pudo domesticar fue Bárbara Rey. No sé si nuestros amigos sudamericanos sabrán que fue su esposa durante un tiempo. Bueno, y quería hacerte un pequeño comentario de lo que has dicho, luego ya comentaremos más cosas, ¿no? Estos filósofos nuevos, que se llamó la filosofía Novi, Descartes y Leibniz, llamaban filosofía perenne a la filosofía anterior. No a la atomista, sino podríamos decir a la atomista y a la agustinista, ¿sabes? Entonces yo creo que por ahí van los tiros, ¿sabes? Porque el agustinismo tiene bastante más que ver con las cuestiones de la reforma, como todos ya sabemos, ¿verdad? Vamos, todas... Pero ahí es muy interesante una cosa, Josécho, es muy interesante una cosa, y yo creo que también por lo que conlleva sobre Gustavo Bueno como admirador de Cardenal Ratzinger, de Benedicto XVI. Es cierto, y el mismo Ratzinger lo reconoce en sus memorias, en el libro de mi biografía, que está editado por Encuentro, que a él le explicaron fatal el tomismo, porque el tomismo, por el complejo antirromano que había en Alemania, pues el tomismo sonaba demasiado católico, demasiado latino, demasiado... No podían con él, ¿no? Es esto que hablaba Javier, pues de ese complejo de superioridad, que tienen los alemanes y que les ha perdido tantas veces a lo largo de la historia, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en fin. Ahora van ganando, ¿eh? Luego, lo que ocurre ahí es que, vamos a ver, Benedicto XVI, que reconoce que no tiene una formación tomista y que lo poco que le enseñaron del tomismo era un desastre, pero no tiene ningún prejuicio hacia la Edad Media, que es uno de los ingredientes fundamentales de la modernidad. También como continuación del pensamiento renacentista, ¿no? Esa visión negativa o esa visión de una Edad Media oscurantista, sumida absolutamente en la indigencia mental, y eso no, al contrario, él tiene una visión, Benedicto XVI, positiva de la Edad Media. Y claro, sin duda alguna, el filósofo de la Edad Media pues es San Agustín. Entonces, gracias a esa visión positiva de la Edad Media en su conjunto, creo que Benedicto XVI ha sido posible porque él se reconoce profundamente agustiniano y es un profundo conocedor de San Agustín, y que el que les está hablando ha leído toda la obra de Benedicto XVI siendo papa y buena parte de su obra siendo cardenal, no hablo gratuitamente. Pero sí es cierto
que creo que él es capaz de hacer una lectura muy correcta de San Agustín, muy ajustada en su contexto, y no de ese modo desbarrar hacia esas posturas, hacia esas lecturas completamente equivocadas, heterodoxas de San Agustín que hizo Lutero, y después pues toda la escuela luterana, tanto en teología como en filosofía, pues, por ejemplo, con la religión del sentimiento de Schleiermacher, que también hoy es lo que tenemos instalado en la Iglesia Católica, porque cualquiera de nuestros seguidores que no tenga frecuencia de trato con la Iglesia como institución, que no esté muy enterado de la vida de la Iglesia, no tiene más que acercarse a cualquier parroquia medianamente de tamaño normal y encontrará una dosis de sentimentalismo que esto a los escolásticos católicos de la Edad Media les produciría pues profundas náuseas. Francisco José, tuya es la palabra. Muy bien, vamos a ver, varias cosas. Empezando por lo último y más accesorio. A ver, a mí me parece un pelín injusta, yo creo que Gabriel te has pasado un pelín, la acusación hacia Octave Antocius. O sea, Octave Antocius realmente no innova demasiado en lo que se decía hasta el momento. Hay un problema con el tema de la filosofía, y es que, claro, ¿cómo decirlo? La filosofía no entra dentro del campo dogmático por su propia naturaleza, salvo que las conclusiones filosóficas contradigan el dogma. Entonces, la filosofía católica, o sea, es decir, lo que es compatible, por usar un término muy, muy amplio, lo que es compatible con el dogma católico, es ficticio y absurdo pretender que eso sea la filosofía tomista. A ver si me dejo entender. En la mayor parte, pero la mayor parte exagerada de la historia de la Iglesia, no se estudió filosofía tomista. La filosofía tomista se ha estudiado un poco en la época del Renacimiento, con la escuela de Salamanca y algunas otras escuelas un poquito salieron con algunos personajes concretos, Capreolo, Cayetano, etcétera, pero alguno más y poco más. Y luego prácticamente después de ya que se dejara estudiar en España, en Europa se dejó de estudiar mucho antes, solamente a partir de León XIII. Entonces, claro, y es cierto, yo creo que restringir la filosofía católica a la filosofía tomista es exagerado. Es decir, yo defiendo y me considero tomista a Santo Tomás en filosofía porque creo que tiene razón, no porque creo que dogmáticamente se tenga que asentar su filosofía. Y yo creo que la filosofía tomista, filosofía puesta en debate con cualquier otra escuela filosófica, da una visión del mundo más clara y más concreta, pero no es un dogma de fe. Distinto es la teología. Y sin embargo, Tantocius ahí sí lo dice. La teología estúdiese según el método de Santo Tomás. No dice según el método de Santo Tomás. Vamos a ver, querido, vamos a ver. Te digo la cita exacta. Sí, de el lo 16, que dice. el número 16, el número siguiente. Pero lo que te quiero decir siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás. Vale. Sí, pero es que estás partiendo de tu proposición. Estoy partiendo de que te estoy llevando la contraria y hoy no te voy a dejar de interrumpirme, fíjate. Entonces, déjame que acabe. Entonces, quiero decir, es cierto que hay una crisis grande en la filosofía posterior al Vaticano II, pero yo no lo achacaría tanto a Tantocius. O Tantocius, si quieres, por ejemplo, ¿sabes cuál documento ha vuelto a utilizar las expresiones y las formas del magisterio anterior al Vaticano II? Veritatis Gaudium, del Papa Francisco. Veritatis Gaudium dice exactamente lo que se decía antes del Vaticano II. Es decir, la filosofía tomista, pero la teología cada uno que haga lo que le dé la gana. Porque es lo que pasaba. Es decir, Eterni Patris es una encíclica sobre la filosofía. Entonces, se machaca la filosofía tomista y, por ejemplo, los tomistas en eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque Santo Tomás no era filósofo. Santo Tomás era teólogo. Y la filosofía efectivamente la entiende como una herramienta para hacer teología, pero yo me quedo antes con la teología tomista que engloba la filosofía, que exagerar, digamos, la importancia de la filosofía tomista y luego, bueno, pues en la teología cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero bueno, eso sería una cosa. Yo creo que, o sea, no, hay que rebuscar mucho en el concilio para buscar en palabras concretas del concilio algo que después haya desembocado en cosas. Se pueden ver, sí, como síntomas de algo que estaba ahí. Yo creo que ya hemos hablado suficiente
en todo lo anterior al Vaticano II, cómo todas estas corrientes que hemos ido comentando desembocan ciertamente en el Vaticano II. Pero yo seguiré defendiendo que el Vaticano II me parece un hito apenas sin importancia, o sea, no tiene importancia realmente en esto. Hubieras quitado el Vaticano II, ya hubiera habido otro tipo de acontecimiento para catalizar lo que ya se estaba haciendo, porque a mí lo que me parece que es fundamental, sobre todo si hablamos en materia de idealismo, es entender que, lógicamente, el idealismo en alemán, sobre todo, pues tiene distintas ramas y hay un desarrollo. Es imprescindible entender la influencia que tiene, se ha hablado del marxismo, pero el marxismo me refiero en cuanto a filosofía práctica. Es decir, yo no creo que la deformación que se ha dado en la Iglesia haya sido consecuencia de que ha habido unos tipos que tenían una filosofía, un pensamiento, una doctrina que la han expresado muy bien y esto se estudió en los seminarios y la gente, bien, ha dicho, jo, esto está genial, y entonces se haya ido modificando las cosas. Yo pienso que lo que ha habido ha sido una estrategia de violencia revolucionaria. Ha sido una violencia no al estilo de la Revolución Francesa, que no se han cortado cabezas, pero sí de violencia política tal como se ha entendido precisamente en el siglo XX, precisamente en la época del Vaticano II. Es decir, el manual digamos, de reforma de la Iglesia ha sido pues, las doctrinas de gente como Marcuse y de este tipo. Es decir, cómo yo en una sociedad democrática, ¿no? Como se entiende, una sociedad donde ya ha habido una serie de reformas que han hecho que, bueno, pues que todo se ponga en duda, que se empiecen a articular herramientas, digamos, de cambio social donde hay que contar con mayorías. Entonces, ¿cómo yo puedo impulsar el llevarme el asco a mi sardina? Esa es la idea. Y entonces, lo que ha habido no ha sido un proceso, es decir, es cierto, y dice Padre Gabriel, sin exagerar, sí, efectivamente, la mayoría de los obispos del posconcilio y muchos de los actuales son ranerianos. Efectivamente. Empezando por el Papa. Bueno, sí, yo qué sé, es que, claro, yo ya en esta generación actual ya no sabría decir si realmente hay un pensamiento, porque es que comparado con lo que se piensa hoy, casi Runner me inspira respeto. Porque, por ejemplo, cuando tú lees un escrito de Runner con todos los errores que pueda haber, todas las, yo qué sé, lo que le gusta a él, que es empezar a sacar un tema, por ejemplo, incluso leyendo a Santo Tomás y sacarlo de contexto y jugar con las palabras y tal, una cosa así como muy alemán, muy deconstructivista, por otro lado también. Es que la mayoría de obispos hoy y eclesiásticos ni siquiera se detienen a pensar esto. Funcionan por categorías políticas. Te pongo un ejemplo. Ha empezado Francisco Javier hablando del tema de los abusos y la Iglesia alemana. En España acaba de decirse, por ejemplo, que, esto no sé si te has enterado, pero si te enteras por mí ya verás cómo te escandalizas, el Papa acaba de mandar que se rehaga un proceso canónico al profesor del Colegio Gaztelueta del Opus, porque le condenaron por lo civil, pero eclesiásticamente dijeron, pues es un laico, con el libro sexto de entonces de penas, no había dónde pillarlo, y bueno, vieron el caso y dijeron, o sea, es que no hay más que hacer, ¿qué vamos a hacer? Matarle, es decir, no se puede, no tenemos nada que hacer. Y entonces ahora el Papa ha dicho que no, que se haga algo. Y dices, oye, pero es que se ha cerrado el proceso ya. O sea, no, pues da igual. ¿Y hay alguna pista nueva? ¿Hay algún dato nuevo? No, es que ¿cómo no vamos a hacerlo si pues eso, si hay un interés social, si hay me explico, no hay una lógica, no importa el derecho, no importa nada, importa los medios de comunicación, lo que le importa hoy a un comunista de estos promedios. Es decir, si uno, por ejemplo, ve este tipo de estrategias que se han hecho de reformas, uno pues puede ver, por ejemplo, cosas como las que se están haciendo en América. O sea, en América, antes habéis hablado, por ejemplo, de los países de América con la teología de liberación, pero realmente cuando están consiguiendo hoy los comunistas llevarse la escuela a su sardina otra vez, conseguir hacer lo que querían es ahora. Y en todos los sitios lo están haciendo igual. En Chile arman una revuelta popular por una cosa absurda y consiguen un cambio de gobierno constitucional que les ha salido mal, pero lo van a intentar y lo conseguirán. En Perú hacen lo mismo, en Colombia se están haciendo lo mismo en todas partes, porque está hecha la receta. Y esa receta se ha aplicado en la Iglesia. Y en la Iglesia se ha aplicado múltiples veces. ¿Cómo me cargo una congregación religiosa? ¿Cómo me cargo una diócesis que funciona? ¿Cómo me cargo un episcopado sano? Pues tengo que hacer A, B, C, D y E. Y ahí no hay tanto pensamiento, quiero decir. Sí, hay una filosofía detrás. Bueno, sí, pero claro, se llama marxismo, que es una filosofía de corte práctico. Entonces, la cuestión es
la cuestión que quiero decir es que, siendo verdad todo lo que habéis dicho y efectivamente que la base filosófica de esto sí está en el idealismo alemán y está en esta infiltración, todo lo que hemos hablado, yo creo que es importante también tener en cuenta que aquí hay una cuestión práctica y una cuestión política, pero política en el sentido hoy más rastrero de la palabra, es decir, de ejecución de un plan para conseguir algo. Por tanto, no es extraño que no se pueda este tema ni siquiera debatir. O sea, por ejemplo, estas cosas no se pueden llevar a debate. Lo que hay en la Iglesia, por ejemplo, es violencia y represión en la mayoría de los casos. Cuando tú dices algo que se sale del discurso dominante, te machacan directamente, pero además sin misericordia ninguna. Pero es que esto es lo que se hace a nivel social, esto es lo que se hace a nivel político, no hay mucha diferencia. Entonces, la Iglesia se ha embebido tanto del mundo que es indistinguible, por ejemplo, en muchos partidos políticos. En esta manera concreta me refiero a actuar, y en cuanto a lo que se refiere a la Iglesia me refiero a la parte más externa, más jerárquica, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender esto. El Vaticano II efectivamente da una serie de doctrinas, de documentos. En esos documentos salen algunas de las cosas que hemos dicho antes. En general, y yo ya lo he manifestado varias veces, a mí me parece que no hay nada excesivamente escandaloso. Incluso lo que más hay son cosas ambiguas, porque precisamente interesa este tipo de ideología política la ambigüedad, pero lo que viene después es un plan, y ahí hay gente que lo tiene claro por dónde ir, es un plan de destrucción de la Iglesia pues ¿hacia qué exactamente? Pues lo estamos viendo en Alemania, que lo ha dicho también Francisco Javier. Al final es una especie de institución que responde al interés de la cultura social del momento, de estas élites, que son las que están gobernando, pues lógicamente, todo el tema cultural, pues eso, de la ideología de género, del igualitarismo también de corte socialista, de este tipo de cosas, ¿no? Pero todas estas cosas, la manera de aplicarlas, insisto, no es por medio de la razón, no es por medio de la educación, no es solo porque los seminarios hayan estudiado esto o lo otro. Yo creo que eso es un poquito, o sea, menos importante que la habilidad que han tenido para hacer una reforma de tipo violento, una revolución auténtica, en la que, pues bueno, pues ha faltado también una cierta contrarrevolución. O sea, ha faltado digamos, una contra que no solamente se mueva en el orden racional, porque claro, dices, la Revolución Francesa, bien, pues, o en cualquier otro tipo en España en los años 30, tú tienes una revolución que lógicamente tiene unas bases filosóficas, pero lo que tú no haces es salir a discutir con los que te están matando. Si te están matando, lo que tienes que hacer es reaccionar, pues, de alguna manera violentamente. Y en la Iglesia, por ejemplo, no ha habido ningún movimiento de este tipo, un movimiento que dijera, mira, ya está bien, ¿no? Porque al final estas fuerzas revolucionarias, como funcionan con el irracionalismo, porque ya es un racionalismo que al ser idealista pues está en contra de la realidad y está en contra de la misma razón, o sea, la pervierte totalmente por el mismo subjetivismo, es decir, por todas estas cosas que hacen las ideologías, pues al final no es que se pueda decir, no, pero vamos a contrarrestarlo, pues eso, como el Benedicto XVI. Se ve el fracaso, por ejemplo, de Benedicto XVI. Me voy a liar a escribir libros, me voy a liar a dar un cuerpo de doctrina, pues eso, más o menos sana, o voy a hacer un documento que diga que la gente estudie filosofía atomista. No sirve para nada. O sea, la realidad es que yo creo bueno, pues que ha faltado en su momento, hoy en día ya ni siquiera estamos en eso, pero ha faltado en su momento que un cuerpo grande de la Iglesia se plantara y dijera, mira, basta. Es decir, lo mismo que hicieron por los bandeanos, lo mismo que hicieron los Media España en los años 30, o más de media, o lo mismo que hicieron los cristeros en México, porque en el fondo la estrategia es la misma, lo único que en vez de ir con las pistolas, pues lo que utilizas es la violencia política actual, que no funciona exactamente así, sino que funciona, pues como lo estamos viendo hoy, pues en la mayoría de sociedades, volviéndonos a remitirnos a estos movimientos izquierdistas en América, que no han conseguido el poder precisamente mediante la guerrilla y el terrorismo, que lo utilizaron en su momento y no les ha funcionado, sino ahora mediante la violencia política. Hay un aspecto que se me pasó y que creo que tiene mucha relevancia, de estas cuestiones que decía este chico alemán que mencionaba antes. Él incluso daba un matiz muy significativo, y es que aunque el precio de ese liderazgo alemán sobre el catolicismo, incluso de un hipotético dogma, supusiera la consolidación de una, y lo dice así, Iglesia Nacional Alemana, sería tolerable.
bueno, esto yo creo que va contra el principio básico del cristianismo de la universalidad de la fe, ¿no? y de la no distinción. Pero esa apelación al nacionalismo, que la conocemos de sobra en España por el caso catalán y el caso vasco, es lo que funciona, por ejemplo, también está funcionando con muchísima fuerza, y ahí vemos las enormes tensiones que hay cada poco en el evangelismo fundamentalista estadounidense, cuyo grito nacionalista, sin llamarse nacionalista, es el grito de las esencias americanas, encarnadas incluso en una persona como es el señor Trump, ¿no? Que muy hábilmente ha recogido el guante, bueno, no ahora, sino ya hace 5 años o 6, recogió el guante y sacaba una Biblia que al parecer era de su madre y que jamás la había abierto, pero bueno, ahí si había que sacar la Biblia, se saca la Biblia. Y digo, en referencia a esto que comentaba Francisco José del peso de la política sobre todas las dimensiones, lo tiene, sin duda, pero de una manera que ciega a las personas y en definitiva es irracional, porque la política efectivamente, lo vemos ahora mismo en España con Zapatero, está también a caballo de las emociones, ¿no? De vamos a empatizar con las personas, vamos los contactos estos de piel con piel que dicen en estas salidas que está teniendo el presidente y tal. Bueno, bien. Un poco porno, ¿eh? No, pero lo de piel con piel lo dice él. Ojo, ¿Sí? Voy a hacer una broma. Sí. Cuando vale. lanza la campaña esta de las 30 visitas los 30 recorridos que va a hacer el presidente por España, hablan de que hay que tratar a la gente piel con piel. Voy a hacer una broma. Cuando diga lo de intercambio de fluidos, no abras la puerta, Javier. Bueno. O sea que... pero voy a hacer una broma. La cumbre de la OTAN en Madrid fue la demostración palmaria de que los tocones son los que comandan la política mundial. Tocón número 1, el presidente Biden. Hay muchas imágenes de él. Bueno, enseguida se le va la mano por detrás de la cintura de alguien o de una señorita y tal. Tocón número 2, me remito a ¿cómo se llama? A Pedro Sánchez, el día que fue recibido por el presidente francés, no sé si os acordáis, que le empezó a dar unos masajes en los brazos, o sea, le estaba acariciando los brazos, pero y sin parar. Y esto, pero bueno, ¿cómo será tanto con esta? Y luego su mujer, que también le puso el brazo por detrás a Biden en el Museo del Prado. O sea que fue un encuentro muy sensual. Para que luego digan, Javier, que la pornopolítica era patrimonio exclusivo de Berlusconi. Bueno, si me dejáis meter baza, antes de pasar la palabra a Gabriel, que yo creo que tiene ganas también de decir algunas cosas, ya se le veía, ¿no? Cuando estaba hablando Francisco José. Yo quería comentar unas cosillas. Una de estas tiene que ver con algo que ha dicho Gabriel y ahora Javier, que es el tema de los sentimientos, pero eso lo dejo para el final. Quería decir algo cuando ha hablado del tomismo y de Francisco José, ¿no? De la época de Santo Tomás, justo después, ¿no? El siglo XIV, el Renacimiento, ¿verdad? Y luego una época muy posterior, y es que te has dejado una época muy importante, yo creo, que además es normal, porque es que en España nos hemos tragado la leyenda negra, y esto es lo que ha pasado, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que, mira, podríamos decir que el catolicismo durante esa época que no has tenido en cuenta está ordenando el mundo. ¿Por qué? Porque España era un imperio católico y estaba ordenando el mundo con la doctrina católica. Sí, bueno, a lo mejor me explico mal, pero me refiero precisamente a que se sigue estudiando en España, y España obviamente es la gran España, pero que en el resto de Europa, que no es España, que también hay parte, se abandona. A eso me refiero, pero se mantiene en España. Pero es que todos esos escolásticos influyen enormemente, además, antes lo ha dicho Gabriel, ¿no? Todos están citando a Francisco Suárez y a otros muchos escolásticos, y que luego, a Domingo de Soto, que luego ya no los nombra nadie. ¿Por qué? Porque España pierde. Y entonces, como ha perdido España, pues entonces toda la filosofía que se ha hecho en España durante 3 siglos, España es el imperio. ¿Cómo no se va a hacer una filosofía en España? Es que ahí lo has dicho, el problema es que Suárez es antitomista.
Bueno, aunque cite bien. Santo Tomás. Es el Vale, problema. bueno, pero luego están pues un montón de gente que está en la Universidad de Salamanca, un montón de escuelas que ya no nos sabemos ni el nombre de esas escuelas. Pero si vamos a los sótanos de la Universidad de Salamanca, ahí están todos uno detrás de otro en una fila donde ya no los lee nadie desde hace 200 años. Todas esas escuelas que son escolástica pura y dura, previa a la neoescolástica, que luego también se desarrollará en el siglo XIX, ¿verdad? Y en España y en Francia y en algunos otros lugares. Pero vamos, que yo creo que no se deja de hacer filosofía tomista y no tomista, durante toda esa época, que me ha parecido entenderte, Francisco José, que como si hubiera habido ahí una isla. Hay una isla porque se niega la acción del Imperio Español, sobre todo. Y la acción del Imperio Español era una acción católica. Bien, pero si quieres, por ejemplo, en la crisis del Imperio Español, que pues ya empieza en el siglo XVIII, precisamente con la asunción también de los principios ilustrados, porque la destrucción del Imperio Español se hace desde dentro, en el momento que, bueno, entre otros, Carlos III asume toda la ilustración francesa y entonces se revienta, digamos, la esencia del Imperio Español. Pero ya desde entonces hasta, bueno, pues tienes una isla, que es Ceferino González, por ejemplo, en el siglo XIX, pero poco más. Hay algunos ahí sueltos que luego tendrán influencia, por ejemplo, enseñando el tomismo a Pío IX, que eso resurgirá luego todo el empuje tomista con Pío IX y León XIII, y algunos de ellos son españoles precisamente, creo que uno de Tarragón, no me acuerdo, en su momento estoy en los nombres y tal. Vicente Pou. Pero hay bastante. Pero, por ejemplo, igual Balmes no es tomista, quiero decir. No, Balmes no es tomista, desde luego. Pero bueno, en fin. Vamos, el caso es que no los mencionamos, ni siquiera los mencionamos los españoles, porque están ahí metidos en cajones llenos de polvo, y que al final lo que van a hacer es quemarlos. Y se va a borrar precisamente la historia del Imperio Español y el desarrollo de la filosofía que hacen estos teólogos y estos filósofos escolásticos, que igual que hay que recuperar las obras completas de Santo Tomás y volverlas a hacer, igual había que hacer un grupo de estudiosos y mandarlos todos a los sótanos de la Universidad de Salamanca para a ver qué sale de ahí. Mira, bueno, en el siglo XX en el CSIC se ha hecho muchísimo de eso. Mira, te voy a decir, Francisco José, pero no mucho. Bueno, déjame que te cuente esto. Sí. Lo dice Gustavo Bueno. Gustavo Bueno dice: el sistema que yo estoy desarrollando es un sistema que le debe a la escolástica un montón. Sin escolástica no habría habido materialismo filosófico. ¿Y sabes por qué? Porque se tiró más de 10 años en esos sótanos, estudiando a todos esos autores que nadie ha leído. ¿Me explico? O sea que hay algo que sigue las directrices o que es evolutivamente continuador de toda esa filosofía que se hace en España, y es precisamente el sistema del materialismo filosófico, que estáis ahora mismo en su marco cuando estamos en este programa, ¿no? Porque, o sea que fíjate si es relevante lo que se hace durante toda esa época, ¿no? Lo que pasa es que solo ha habido, y menos mal que ese autor que los leyó es nada menos que un filósofo de primer orden como es Gustavo Bueno. Bueno, y si me dejáis ir a la otra cuestión, porque yo creo que también ha salido ya aquí, porque cuando has mencionado el sentimentalismo, ¿no? El sentimentalismo, Gabriel, y también lo ha mencionado Javier, ¿no? Previamente, a finales del siglo XVIII, también, que es donde el idealismo empieza a cambiar por sus fueros, y totalmente, y es cuando viene la destrucción, ¿no? de la filosofía del imperio, por así decir, que es la filosofía escolástica, la filosofía católica también podríamos decir. Bueno, pues solo se hablaba de voluntad y de entendimiento. Voluntad y entendimiento. ¿Y quién es el que mete de matute el sentimiento? Pues Kant, porque se lo ha oído a un maestro, a un señor que es previo a él, que es Tetens. Tetens es el que introduce esta tercera forma de conocimiento, bueno, de parcela, ¿no? del ser humano, que es el sentimiento. Pero ¿y qué es el sentimiento? Pues el sentimiento no es nada, porque esto de sentirse algo, pues no es nada. Lo que hay que conocer el mundo, sintiendo no se puede conocer el mundo. Sintiendo lo que se dicen es un montón de aberraciones como las que están diciendo estos curas alemanes, poniendo el acento en lo que sienten, pues lo que has comentado, Javier. Bueno, pues ese apunte, ¿no? Quería señalar. Venga, te
Os paso, si quieres decir algo, Francisco José o Gabriel. No, yo seguro que Gabriel me quiere machacar, o sea que no hay problema. O sea, que tenía ganas, pero hay que respetar los órdenes. Yo no te quería machacar, solo te quería decir. No, pues, estamos de acuerdo en eso. Yo soy un poco más pesimista en el punto de vista de la historia, pero bueno, pero vamos, que tienes razón. Gabriel, por favor. El machaque al padre Francisco es siempre de cariño. Ya llevamos 20 años desde que nos conocimos cuando entré al seminario y hemos tenido muchos debates y algunos muy acalorados. Pero bueno, no, quiero comentar cosas a todos. Respecto a lo que decía Javier de la Iglesia alemana, yo te puedo decir, Javier, creo que para todos nuestros seguidores no soy nada sospechoso de marxismo, pero quiero hacer este comentario previo a modo de introducción para que lo que voy a decir no se entienda en clave economicista, pero tampoco hay que olvidar esa dimensión tan importante. Sí. Lo que es fundamental y lo que es decisivo en la Iglesia, el camino sinodal alemán, toda esta chorrada, Javier, son 3 letras por las que no se va a producir jamás el cisma, como sí se produjo con Lutero, el CIF. El CIF. Es decir, si los alemanes rompieran con Roma y fundaran una iglesia cismática nacional alemana, los acuerdos iglesia-estado que tienen con la Iglesia Católica tendrían que rehacerlos, porque ya no sería la Iglesia Católica, sería la Iglesia Nacional Alemana. Y claro, es fundamental que sepan nuestros seguidores que por el impuesto religioso que tiene en Alemania, pues solamente, por ejemplo, por dar el último dato, el pasado año 2021, la Iglesia alemana católica, también la protestante, recibieron más de 6.000 millones de euros. Más de 6.000 millones de euros. O sea, el año pasado, la Iglesia Católica Española, gracias a la maldita X asquerosa de la declaración de la renta del IRPF, recibió 300 millones de euros. Es la vez que más ha recibido. Esto es curioso porque cuanto más ateo, cuanto más marxista es el gobierno de España, más dinero le sueltan los obispos y la iglesia más calladita está. Bueno, pues imagínense 300 millones en España, más de 6.000 millones de euros en Alemania. Luego, Javier, aunque no sea más que por ese economicismo tan de que nadie quiere perder pues el plato que tiene delante, que es muy generoso en Alemania, pues nunca van a llegar a eso. Lanzarán amenazas, lanzarán brindis al sol, pues harán como Lutero y pondrán a parir a Roma y a lo mejor hasta hacen folletos, o hoy no se lleva a hacer todo ese folleto, esa campaña de propagandista negro legendaria, exactamente, pero simplemente es eso. O sea que otra cosa es que aun siguiendo llamándose católicos y demás, desde los obispos y cardenales hasta el último monaguillo, otra cosa es que siguiendo llamándose católicos y no rompiendo con Roma para no perder ese impuesto religioso por los acuerdos Iglesia-Estado y demás, otra cosa es que sigan teniendo fe católica. Creo que es evidente que ya no existe eso. Es otra fase. No, añado al dato económico que tú dices que la Iglesia Católica es la mayor empleadora de Alemania, con cerca, creo, no espero, tendría que contrastarlo ahora mismo, con cerca de 300.000 empleados. Caramba. Empezando ¿Y qué sueldos, Javier? Claro, y empezando por Misereor, que es la Cáritas alemana, que moviliza una cantidad de recursos, afortunadamente, lo que canaliza hacia misiones es realmente, bueno, lo sé de primera mano. Y luego siguiendo por las diócesis que tienen sus empleados en las curias, las parroquias tienen empleados, un coordinador de parroquia o lo que sea, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, bien, era para añadir. Sí. No, lo del cisma, además yo creo que un cisma tiene que producirse con un gran líder al frente, que no lo hay. Y no lo hay tampoco, como no hay líder, por ejemplo, se dice lo de Burke, el cardenal Burke, o esto o Brandmüller o Müller, que son los 3 que más, digamos, pinchan al Papa, que pueden estar alimentando un cisma y tal. Bueno, mientras ese cisma no tenga un líder muy claro, yo creo que no se produce. Pero, ¿y si es el mismo Papa el que fomenta ese cisma?
Que no, vamos a ver, pero si es que volvemos a lo que Pero estaba bueno, yo diciendo antes. espera un momento, que quería decir esto, que si no vamos a ir por los cerros Sí, de sí. Úbeda, no vamos a ir por los cerros de Úbeda. Luego, respecto a esto lo que decía Javier, respecto a lo que decía José Chu de la leyenda negra, es que creo que el concepto, la noción, la palabra que mejor define ese efecto, por eso el primer programa que hicimos ya hace no sé cuántos meses, José Chu, cuando empezamos con esta serie, yo una de las primeras cosas que hice fue hablar de la leyenda negra como el elemento catalizador de esta protestantización de la Iglesia Católica, y luego me acuerdo que un día me fumé un cigarro leyendo algún comentario, y había algún comentario que decían, pero ¿qué tiene que ver la leyenda negra en esto? Claro, y la palabra que a mí me golpea de una y otra vez a medida que sigo profundizando en todos los documentos históricos es fascinación, o sea, fascinación. La Iglesia latina, la Iglesia romana, la Iglesia católica, en la medida que con el paso del tiempo asume la leyenda negra, se fascina por la supuesta, y vuelvo con lo que decía ahora Javier antes de los alemanes, por la supuesta superioridad moral, por la supuesta superioridad económica, por la supuesta superioridad intelectual, teológica, académica, política del mundo protestante alemán, tanto también en la faceta anglosajona, con toda esa admiración, bueno, es que es más que admiración, es fascinación, también por el mundo anglosajón, con su correspondiente también carga de leyenda negra, porque no hay que olvidar que es Inglaterra el mayor enemigo del Imperio Español y que no parará coaligada con Francia, aunque en España durante la invasión napoleónica luchen una contra la otra, Inglaterra contra Francia, por intentar salvaguardar pues el equilibrio europeo, como hacían siempre los ingleses, pero las dos combaten unidas para destruir el Imperio Español en esa misma época. Pero bien, luego esto es fundamental y creo que nuestros seguidores tienen que tenerlo muy claro. La fascinación que ocurre en todo el mundo católico, del sur de Europa, latino, de cultura románica, por mucho más romanizados los españoles, los portugueses, que evidentemente los alemanes. Y eso es fundamental. Luego, respecto a lo que decía Francisco, yo creo que él sigue defendiendo contra capa y espada, mejor dicho, a capa y espada, que el concilio son los documentos, pero es que esto mismo que hemos hablado, Padre Francisco de Tatantucios, vuelve otra vez a echar por tierra esa tesis de que el concilio no son solo los documentos. Concilio son los documentos, eso es. Luego, no son otra solo cosa, los pero eso es lo que es. No son, vamos a ver, voy a hacer una analogía. El concilio es una reunión donde se sacan unos documentos, es que es la definición. Mira, pongo una analogía con José Chu aquí de moderador y de profe. El sistema educativo español es una maldita e infecta bazofia. No voy a decir tacos porque esto es un programa serio. Bien, y el que es el profesor de secundaria lo puede corroborar. Vale. Una maldita e infecta bazofia que está creando analfabetismo funcional. Pero imagínate, querido Padre Francisco, que en lugar de tener los libros de texto de secundaria asquerosos y contrarios insultos a la inteligencia, si fueran unos libros maravillosos, 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 pero que hubiera aprobado automático general, como hay ahora. Luego, por muy maravillosos que fueran esos libros de texto que supuestamente utilizaran los chicos que están en secundaria, por ese mandato legislativo de aprobar automáticamente a todos, da igual lo maravilloso que sea el documento, es decir, el libro de texto, porque salen del instituto siendo unos completos analfabetos. Pues esa analogía te quiero decir con el concilio, Padre Francisco. O sea, me da igual que, bueno, no que me da igual, pero si son tan maravillosos los documentos, ¿por qué viene después lo que viene? No caigamos en falacias porque yo no he dicho que son maravillosos. He dicho que no son heréticos y que a lo más contienen ambigüedades. Sí. He dicho. No son maravillosos. En este caso, tú no puedes decir, el sistema educativo español es genial porque los libros de texto que tienen los chicos en el instituto son geniales. Entonces, ¿por qué salen analfabetos? Pues no sabemos. Pues eso es lo mismo. Es decir, si los textos de Vaticano... Pero los libros de texto sí serán geniales. Yo he puesto una analogía, ¿vale? En tanto en cuanto... Sí, ahí estoy totalmente contigo, Padre Francisco. Los documentos vaticanos son... Bueno, habría que ver alguna cosa de Nostra Aetate. Eso también es verdad. Sí. Que adoramos al mismo Dios que los musulmanes, porque, en fin, vamos a dejarlo ahí.
pero la cuestión es que son documentos deliberadamente ambiguos, y tú eso creo que lo hemos hablado millones, son buscados deliberadamente ambiguos, también porque hay un consenso. Entonces se quiere mantener a todas las partes contentas, pero es verdad que ese consenso es un consenso llevado a la izquierda. Es un consenso llevado a la izquierda, es un tablero inclinado. Como hay en cualquier consenso donde se intente juntar el bien con el mal. Quiero decir, siempre va a haber ser malo, porque lo bueno es bueno cuando es todo y lo malo es cuando hay algún defecto, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando hay un consenso entre dos partes, una buena y una mala, lo que sale al final siempre es malo. Sí, pero lo que ocurre, Padre Francisco, lo que diferencia también del Vaticano II, por ejemplo, del Vaticano I o de Trento, es que es un concilio que no hicieron los obispos, lo hicieron los peritos teólogos. O sea, me acuerdo aquel día que Javier habló del clásico que recomiendo a nuestros seguidores, aunque no es fácil encontrarlo, Ralph Bilger, El Rin desemboca en el Tíber, que es un periodista que no es un tradicionalista, que escribe esa obra 2 años, en el año 67, después de finalizar el concilio, que no es capaz de imaginarse la hecatombe que se le está viniendo ya encima a la Iglesia, no es capaz ni en sus peores pesadillas, y ahí él, con un buen aparato crítico que luego después Rematei en su obra va a superar con creces, dice que la conferencia episcopal alemana era la que orientaba los temas, los documentos, las expresiones y los hombres que exponían durante el concilio. Y la conferencia episcopal alemana obedecía como un solo hombre a lo que decía el gran gurú del momento, el Novus Preceptor Germaniae, que era Rahner. Y Rahner era pues filosofía idealista de Kant y filosofía idealista de Hegel, a la que subordina Rahner toda la dogmática católica. Luego, eso es muy importante, termino. Hablabas tú de que Santo Tomás es teólogo antes que filósofo, sí, pero también es verdad, y ahí estamos totalmente de acuerdo, pero también para nuestros seguidores tienen que saberlo, que no se puede ser buen teólogo si no se es buen filósofo. Y el problema que tiene desde el Vaticano II la teología, la situación absoluta de decadencia que tiene la teología católica hoy en día, es que con el Vaticano II, con ese idealismo, con ese irracionalismo, con ese racionalismo, hay un componente de antiintelectual y sobre todo, y ahí está la protestantización de la Iglesia en estos 50, 60 años, fideísta. Entonces hoy la inmensa mayoría de los teólogos son fideístas, por eso también son nominalistas. Entonces, si ahora el Papa dice que la Trinidad son 5, te van a decir que son 5 sin ningún problema, no se van a hacer ningún jaleo mental por eso. Y termino, hemos hablado un momento así de pasada de Balmes, es verdad que Balmes no es tomista, es ecléctico, pero bueno, no deja de ser partícipe de esa filosofía, por decirlo de alguna manera, católica, de la que tú también hablabas, Padre Francisco. Que no y deja la que recomiendo a Tatofius, esa. Sí, bueno, sigue. Que no deja de ser una filosofía realista. Entonces yo cuando siempre que estudio a Balmes, siempre que leo a Balmes y que además disfruto mucho, lo reconozco haciéndolo, porque además me parece muy similar muchas de las situaciones políticas que le toca vivir en su corta vida con las que tenemos en la España en la actualidad, de la restauración y demás. Balmes, a mí se me viene la analogía de Cicerón. Pues Cicerón también es un autor ecléctico, pero que, bueno, pues acumula mucha sabiduría del mundo griego, pues aunque no sea un autor estrictamente tomista, Balmes, pero sí que acumula mucha sabiduría de la escolástica que todavía llega a su tiempo, cuando en la época de Balmes, por ejemplo, en Francia, esto ni se huele por ningún sitio, y por eso los grandes apologistas contrarrevolucionarios de Mestre, de Bonal, tienen los errores del ontologismo, del tradicionalismo filosófico, porque no desconocen la menor base escolástica que todavía sí queda en España. Por eso también lo que tú decías, Padre Francisco, de que pueda surgir un padre ceferino, porque un padre ceferino no es un marciano con antenas y pintado de verde que aterrice de repente en la Tierra o así como Terminator. No, el padre ceferino también recoge una tradición. Tenía una ventaja, que era que estaba en Filipinas, cuando desarrolla sobre todo la mayor parte de su labor. Y eso es España. Decir, sí, pero fuera del entorno europeo, que es donde lo que estaba contaminado, estaba fuera, y la Universidad de Santo Tomás de Filipinas era otro mundo, pero bueno. Y para concluir, todo esto que habíais al final dicho de la política, claro, es que uno de los principios de la modernidad, de la axiología filosófica de la modernidad, es el principio de inmanencia. O
es el principio de inmanencia. Ahí vemos la obra, por ejemplo, de Kant, la paz perpetua. La paz perpetua, el Tratado de la Paz Perpetua de Kant, que él lo subtitula también como el milenio en filosofía. Ahí esto daría para mucho con todo lo del milenarismo. Pero bien, es decir, la salvación por el principio de inmanencia, la salvación viene al mundo no por un principio trascendente, sino por un principio inmanente. Entonces lo que nos va a salvar es la política. Y después vendrán esas ideologías políticas, como es el caso del marxismo, que lleva en sí el germen de la teología de la liberación, que no son más que salvaciones intramundanas. Es decir, ya no esperamos la salvación de Dios, la vida eterna, el mundo futuro, en el más allá, la recompensa del cielo o el castigo del infierno, sino que vamos a hacer el paraíso en la tierra, y esa salvación intramundana se va a operar por, como decía también muy bien el padre Francisco, por la revolución, por la lucha de clases, etcétera. Hay un teólogo de la liberación, por comentar y por introducir, si es que queréis que hablemos de estas cuestiones más extensamente, ¿no? Que se llama Gustavo Gutiérrez, que dice que toda la doctrina de la teología de la liberación pues emana del Gaudium et Spes. Esto lo dice taxativamente, ¿eh? Bueno, yo sé que estás poniendo mala cara, pero bueno, esto es el comentario uno solo de todos estos teóricos de la teología de la liberación y actual, de la época de estos últimos, joder, de Dussel y de Boff y toda esta gente. Sí, así. Bueno, si queréis hablamos de la teología de la liberación o lo dejamos para otra entrega. ¿Qué tú mandas, hay mucho que decir. Desde claro, como hay mucho que decir, yo creo que podíamos ahora, en este cuarto de hora que nos queda más o menos, cerrar esta entrega y dejamos para una sexta pues todos esos líos también posconciliares, porque claro, ya estamos en el momento del posconcilio y hemos estado hablando de todo esto, todo lo que hemos estado hablando hoy. Siempre hay que dar marcha atrás para poder decir lo que estamos diciendo, ¿no? Pero estamos situados ya en la máxima actualidad, ¿verdad? Por así decir. Y una de la máxima actualidad es lo que está pasando en Hispanoamérica, que tiene también las raíces ancladas en los mismos lugares de donde han surgido los problemas de la Iglesia, en Francia, en Alemania, el protestantismo y el modernismo católico. Ahí está la teología de la liberación. También. Bueno, pues entonces, vamos a hacer una ronda, si os parece, y en esa ronda también, si vuelve a haber discusión, y pues estupendo, ¿no? Como ha empezado Javier, tienes la palabra. Vale. No, yo tenía aquí que había reservado antes el asunto, digo, yo creo que es un texto valiosísimo, lo ha ensalzado hace un momento Gabriel, ¿no? El Dios salve la razón de Gustavo Bueno, que conocéis perfectamente y que es altamente recomendable leerlo. Además, la parte filosófica es un poco más abstrusa, pero lo que es la parte de demostrar cómo se salva la razón mediante cómo la Iglesia salva y la teología salvan la razón, ¿no? Él pone las cartas boca arriba y dice: yo soy ateo absoluto, digamos, pero ateo esencial. Ateo es esencial. Eso. Esencial. Pero dice: ahora reconozco que la fe católica encarnada, no, porque no utiliza esas expresiones, pero bueno, la fe católica de la cual es portadora la Iglesia Católica ha aportado a lo largo de los siglos unas dosis de racionalidad que añado yo por mi cuenta que son una fuerza civilizadora, vamos, que el cristianismo es una fuerza civilizadora de primer orden, Bueno, y entonces él dice, a ver, que lo tengo aquí y así va rápido la cosa, se plantea... entre las múltiples figuras de las desviaciones de la racionalidad que afectan a instituciones racionales históricamente consolidadas en el sentido dicho, nos referimos a 4.
está hablando, ya ha dado un paso más y ha dicho la razón puede deformarse, puede degenerarse, puede crear monstruos. No hay facultad tan rica como la racionalidad para engañarse a uno mismo, por ejemplo. De ahí la subjetividad frente a la objetividad. De ahí que si tú te fías de tu propia racionalidad y no la pones en contraste de una manera, como él dice, escolástica, es decir, contrastándola en forma dialéctica contra otras racionalidades o con el pensamiento de una escuela, etcétera, etcétera, pues tu razón te puede llevar en soledad a cualquier tontería. Bueno, el grupo de cuestiones dice trastornos de la racionalidad, desviaciones o trastornos de orientación supersticiosa en el sentido amplio que incluye, por ejemplo, la magia negra, la magia blanca, los fetiches, los talimanes, amuletos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este párrafo es amplio, sigue diciendo cosas. Todo aquello que son expresiones de un fondo irracional. Segundo, ¿de qué nos salva la razón? Desviaciones o trastornos de orientación mitológica o ideológica delirante que sin perjuicio de sus componentes racionales conducen a figuras que podrían llamarse monstruosas o irracionales por relación a otros cánones de racionalidad. Bien. Tercero, desviaciones de orientación escéptica o nihilista en versiones suyas tales como el relativismo, la trivialización o el posmodernismo. Y cuarto grupo, registraremos también como desviaciones de la racionalidad los dogmatismos o fundamentalismos institucionales. O sea, aquí no está criticando la dogmática católica, que es el fundamento del catolicismo, es una dogmática muy establecida, ¿no? Está hablando de dogmatismos o fundamentalismos institucionales, es decir, aquellas situaciones en las cuales determinadas corrientes de racionalidad no pueden mantener una coexistencia recurrente con otras corrientes instituidas de su mismo género, ¿no? Y aquí estamos hablando de cuando él dice la palabra fundamentalismos y dogmatismos, está hablando, entre otras cosas, del fundamentalismo democrático, por ejemplo, de los fundamentalismos políticos. Y del científico. Y por supuesto, de los fundamentalismos científicos. Bueno, digo esto como una mención al papel que ha jugado Gustavo Bueno en cuanto a que desde una perspectiva atea él no prescinde de esa racionalidad por la que yo, José Chu, te preguntaba antes, ¿no? Esta racionalidad, digamos, hay una racionalidad positiva y una racionalidad que incluso desemboca en irracionalidad, ¿no? Como estamos viendo. Adelante. Pero ya te decía, bueno, como ya te lo he comentado, ¿no? Que formación profesional. No, entendido. Bueno, entonces, Francisco José, no, Gabriel, que creo que ¿quién ha hablado después? Que ya no me acuerdo. Gabriel, ¿no? Gabriel, sí. Ha sido Gabriel. Bien. Simplemente, antes de que se me pase, aunque ya está recomendado, creo que fue la tercera entrega o la cuarta, pero sí que quiero insistir en ello, en la bibliografía que recomiendo para muchas de estas cuestiones que estamos tratando, Iota Unum, de Romano Amerio, que es un estudio filosófico de las transformaciones de la Iglesia Católica. Iota Unum, Romano Amerio, un gran filósofo tomista romano Amerio, suizo, y que es un libro que han intentado levantar un muro de silencio alrededor de los propios jerarcas de la Iglesia y los propios profesores de universidades y facultades eclesiásticas, porque es que desde la filosofía lo que hace es desmantelar todos y cada uno, minuciosamente, todos y cada uno de los cambios que a raíz del Vaticano II pues, han llevado a la Iglesia pues, a la situación de esta dantesca y a la cima y a la fosa en la que se encuentra hoy en día y lo que viene más adelante es peor. Este Iota Unum, Romano Amerio, para toda la cuestión filosófica. Luego, para toda la cuestión histórica, y que tengo una particular predilección por él, Roberto de Mattei, historiador italiano, Vaticano II, Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita, editorial Homo Legens, Roberto de Mattei, Concilio Vaticano II, una historia nunca escrita.
especialmente este libro porque a nivel, en lengua española, a nivel historiográfico, es el mejor estudio que existe, con un aparato crítico realmente muy notable, y porque fui yo el que estuve dándole la tabarra a la editorial Homo Legens, a su director, durante 5 meses, para que lo tradujera a español después de que saliera de italiano 2 años antes, porque yo no domino italiano, tampoco lo leí en italiano, me pareció realmente una obra impresionante, y gracias a que insistí tanto, pues se pudo traducir y publicar en español, y por eso cuando se hizo la presentación del libro en España, pues yo presenté al autor. Y por último, ya, el padre Francisco se va a tronchar de risa por hacer un poco de autopropaganda, pues de la crisis de fe a la descomposición de España, mi último libro de editorial Homo Legens, donde muchos de estos temas pues también los trato, los analizo desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista filosófico, hay un análisis, pero también desde el punto de vista de la crónica histórica y también ese posconcilio, esa marxistización de la Iglesia también española, que esto tiene unas coordenadas y una idiosincrasia muy compleja también en el tardofranquismo, cuando con el Concilio Vaticano II pues, se comienza esos 10 últimos años del régimen, donde será la Iglesia Católica, como siempre Pío Moa señala muy bien, la principal baza que hunda el régimen franquista. Todas las fuerzas de la oposición que no eran democráticas en su 99%, todas las fuerzas de la oposición no representaban el menor enemigo de talla para el régimen, y lo que hundió precisamente al régimen desde su interior, también como caballo de Troya, lo que descompuso el régimen católico de Franco, pues fue la Iglesia Católica, que había sido precisamente pues, el pilar fundamental que unía a las demás ramas, a las demás familias del régimen franquista, tanto carlistas como falangistas, como católicos políticos, conservadores, de antiguos votantes, etcétera, etcétera. Bien, y termino con una reflexión brevísima. Del mismo modo que en la antigüedad griega, el mito, esto también por lo que acaba de decir Javier, que me ha parecido muy iluminador, citando estas sabias palabras de Gustavo Bueno, que no quiero terminar mi intervención hoy en este programa, José Chu, sin agradecerte otra vez de nuevo el poder participar de estas tertulias, gracias a la Fundación Gustavo Bueno, el reconocer también abiertamente mi admiración a Gustavo Bueno hacia su filosofía a medida que sigo profundizando en ella, que sigo leyéndola. Alguno de nuestros seguidores se podrá rasgar las vestiduras y decir, pero bueno, como un cura tradicionalista con sotana le encanta la filosofía de Bueno, porque aunque Bueno sea un filósofo ateo esencial, pero no es anticlerical, y es un hombre donde realmente, a medida que tú vas leyendo sus escritos, descubres voy a decir una palabra chocante, a un alma sedienta de verdad, y que como está sedienta de verdad, está sedienta de libertad, ya lo dice Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulo 8, la verdad os hará libres. Entonces, como está sedienta de verdad y por eso está sedienta de libertad, no se deja esclavizar por prejuicios hacia la historia de España, fruto de la leyenda negra, ni por prejuicios tampoco de ese anticlericalismo tan tosco y tan indigente intelectualmente que es el anticlericalismo español, ¿no? Además. Bien, pues del mismo modo que en la antigüedad griega la mitología fue el camino que condujo hacia la razón y hacia el nacimiento del pensamiento filosófico, sin el mito no habría sido posible el pensamiento filosófico en la antigua Grecia, lo que ha ocurrido desde la modernidad y después ya en la posmodernidad, que es lo único peor que la modernidad, la posmodernidad, es el sentido inverso. Desde el pensamiento filosófico, o mejor dicho, el pensamiento filosófico ha degenerado, ha devenido en ideología, y esa ideología ha acabado también retrotrayéndose a mitología. Y hoy lo que tenemos, por muchos de los elementos que habéis comentado
para Francisco, José, Chu, Javier hoy, pues lo que tenemos, pues esto que decía de todos los tocones y esta pornopolítica, Javier, que tenemos hoy en día a nivel mundial, pues es en fin y al cabo una mitología emotivista, una mitología con nuevos dogmas ecologistas o ecocatastrofistas, bueno, todas estas payasadas, más luego toda la mitología del género, y en general toda la mitología de la sexualidad. Yo siempre recuerdo aquella frase de Clint Eastwood, que no es que sea tampoco un dechado de la virtud de la castidad, pero cuando dice Clint Eastwood que el sexo está completamente sobrevalorado. Bueno, eso también lo dice después de que ha pasado por su cama unas cuantas de miles de bellezas, claro, así cualquiera, pero bueno. Entonces, creo que es fundamental cómo lo que hace el racionalismo es que la razón prevalezca sobre la fe y se rompa esa armonía fe-razón propia de la cristiandad medieval, propia de la escolástica. Lo que hará después Lutero es oponer la fe a la razón. La razón es, como dice Lutero, la puta, la ramera del diablo. Lo que hará después la Ilustración es oponer otra vez también, pero esta vez a la inversa, la razón a la fe. Si para Lutero lo que importa es la fe y lo malo es la razón, pues la Ilustración será al contrario. Primero la diosa razón, con toda la correspondiente mitología que conlleva, y hay que la fe queda reducida, pues eso, a una mitología. Y hoy, cuando después de la Ilustración, o mejor dicho, la Ilustración, se rompa con la fe en nombre de la razón, lo que hemos visto y lo que estamos padeciendo en la posmodernidad es sin duda alguna el abandono de la razón para caer como fruto del idealismo y del irracionalismo, pues en el absoluto nihilismo, en la absoluta irracionalidad y en la vuelta a, no ya un monismo, José Chu, no ya un monismo, sino simplemente en la vuelta a la mitología. Sí, también. Oye, añado, Gabriel, un apunte bibliográfico, y es que el libro de El Rin desemboca en el Tíber se puede encontrar fácilmente en internet, en PDF. Basta con poner eso, El Rin desemboca en el Tíber, para que te salgan varias páginas en las que poder bajarlo. Y debe ser un libro que ya está descatalogado. Muchísimo. Creo que el de Iota 1 de Romano Medio también está en PDF. También está en internet, sí. Porque también está descatalogado. O sea, si lo encuentran algún seguidor que esté interesado en papel, en leer libro o en todo colección, pero si no quiere gastar ese dinero o no quiere buscar demasiado, pues lo descargan PDF. No tiene eso. Bueno, luego estamos los fetichistas de los libros, que siempre tratamos de hacernos con ellos, de alguna manera o de otra. Bueno, antes de pasar la palabra a Francisco José, hacer un pequeño comentario a lo que has comentado, Gabriel, que igual no lo has tenido en cuenta, pero que yo creo que si te lo comento vas a percatarte de ello. Reacción a la leyenda negra, la reacción a la leyenda negra es una reacción muy actual, no lleva 20 años, puede llevar, potente, una reacción potente. Y yo estoy seguro, bueno, y muchos más conmigo, por lo menos de mi entorno, de que esto se debe sobre todo a una serie de conferencias que Bueno desarrolla en los años 90, cuyo colofón es la conferencia del año 1998 allí en la prensa, ¿no?, de Oviedo, en Nueva España. De la Nueva España, que se llevará a un artículo del Basilisco y al año siguiente, justo en 1999, a España frente a Europa. Ahí empieza como un desencadenamiento, un interés por todas estas cuestiones que está desarrollando Bueno, una recuperación de lo que significa el imperio, no desde la ideología marxista, que es denostadora del imperio, sino de lo que suponen los imperios para la historia universal, porque lo que se está negando precisamente es el imperio español, equiparándolo, bueno, lo equipara a Roma, equipara al imperio romano, como no puede ser de otra manera, bueno, no voy a hablar de Rusia
porque ahora no me da cuenta. Imperios generadores, como dice Exacto, Bueno. imperios generadores, ¿verdad? Y Es entonces, que eso fue lo que a mí me hizo acercarme y conocer a Bueno, pues eso. pues mira, pues entonces no te voy a decir nada. No, pero quiero decirte, como historiador, porque ante todo y por encima de todo, que la filosofía, la teología, el derecho, pero por encima de todo mi vocación es la de historiador, es descubrir a esos discípulos de Gustavo Bueno que inician una batalla titánica en solitario prácticamente contra la leyenda negra, y ahí pues empiezo a leer, por ejemplo, a Iván Vélez, después leeré a Pedro Insúa, después, por supuesto, la imperiofobia de María Elvira Roca Barea y otros. Aunque no lo mencione, sin embargo, se puede decir que no lo menciona y hace bien, ¿eh? Porque si no, en vez de 30 ediciones, llevaría solo una, lo más seguro. O 2. Bueno, Pío Moa también. Pío Moa. Yo me encuentro con un grupo de historiadores que están defendiendo el Imperio Español con todo lo que le estructura y le proporciona vitalidad, que es la Iglesia, y me encuentro que son todos ateos. Entonces digo, oye, y empiezo a tirar de ese hilo y descubro que Gustavo Bueno está detrás, porque estos son discípulos seguidores en mayor o menor medida con sus correspondientes idiosincrasias personales. Entonces ahí es cuando conozco la figura de Bueno. Lo que a mí me acerca y me hace descubrir la figura de Bueno es la filosofía del imperio, la filosofía de la nación, la filosofía hispanista de Bueno, que es donde me encuentro con una filosofía que, bueno, evidentemente yo como sacerdote católico no comparto el ateísmo esencial de Bueno, pero sí que por otros muchos elementos pues no deja de sorprenderme y de maravillarme y de encontrar una serie de elementos positivos que ojalá fuera esta, ya que nos enseña en tantos centros de formación hoy en día de la Iglesia Católica, ya que nos enseña la filosofía tomista o la filosofía un poco menos idealista alemana, ojalá se enseñara algo de Bueno. Bueno utiliza, cuando dice que la filosofía de Bueno, su filosofía es deudora, no utiliza la palabra deudora, de la escolástica que lee en los sótanos de la Universidad de Salamanca. Cuando me acuerde de la palabra que utiliza Bueno, os la diré. Os la diré. Bueno, y vamos a pasar la palabra a Francisco José, porque nos va a dar pronto la hora que tenemos que ir. Yo voy a intentar ser sintético, que es, si puedo. A ver, se ha hablado mucho de la razón y que, bueno, porque tiene que ver con lo que estamos hablando en última instancia, y yo lo único que apuntaría a lo que se ha dicho es que la novedad que aporta la fe católica y una cosa que es interesante, porque esto lo explicaba, por ejemplo, Garrigou-Lagrange, y bueno, yo he leído en varios, no es solamente que la filosofía ayude a la teología, sino que la teología ayuda a la filosofía de distintas maneras. Hay cosas que dice Garrigou-Lagrange muy interesantes sobre el tema, pero yo suelo añadir una que tal cual nos la dice, y es la siguiente. O sea, el gran problema de la razón, del racionalismo que hemos hablado, es la razón que se encierra en sí misma y que en vez de ser una herramienta para conocer la realidad, para aprenderla, se ve como una razón creadora, que en última instancia sería la razón divina, ¿no? Para nosotros esa es la razón de Dios, mientras que la razón humana, la capacidad que tiene es la de conocer eso que ha creado un logos, una razón, que es la razón divina. La novedad que aporta la fe católica desde el punto de vista religioso a la filosofía, al pensamiento racional, es el hecho de que la fe católica, con su antecedente, digamos, en el Antiguo Testamento de la herencia hebrea, es la primera revelación histórica, es el primer momento en el que hay una religión que parte del dato histórico. El resto de religiones son míticas, son religiones que prescinden de la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de hacer teología, uno utiliza la razón, pero la razón necesariamente la tiene que tener siempre en contacto con un dato histórico, con un dato que es un dato de facto, no es un dato que se pueda deducir lógicamente. El que cae, por ejemplo, en el error en la Edad Media de intentar deducir los principios de la razón es Pedro Abelardo. Y Pedro Abelardo tiene que ser corregido por San Bernardo diciéndole no se puede demostrar la fe. En última instancia, los artículos de la fe, los datos concretos de la revelación son datos. Y esto es muy importante porque hoy habéis dicho, por ejemplo, cómo al final, en la actualidad, lo que tenemos es en todos los campos la ideología, incluso en el científico, que es lo más absurdo. Porque precisamente la ciencia positiva tendría que ser una ciencia en donde lo primero es la realidad
y luego la realidad se intenta entender. Y sin embargo tenemos, con todas estas cosas del cambio climático y todas estas bobadas, al contrario, puntos de partida. El punto de partida es el cambio climático es una realidad, el hombre es malísimo y lo hace todo, y entonces a partir de ahí, digamos, veo la realidad, la veo con el cristal ideológico, en vez de al revés. Eso en la fe, con la teología, la sana teología, es imposible. Porque el momento que uno hace eso, claro, tiene que llegar a un momento en el que tiene que decir, bueno, pues yo qué sé, yo siempre pongo el ejemplo, pues ¿por qué Jesucristo es varón? Pues, mire usted, pues porque es así. Luego yo podré razonar después sobre el dato, pero no puedo tratar de demostrar el dato sin partir del dato mismo. Y eso yo creo que es síntoma de una razón sana. Kant, en el fondo, de palabra, intentó eso. O sea, la idea de no perder el contacto con la realidad, la metáfora esta de la paloma y todas estas cosas. Pero la realidad de Kant es que al final Kant precisamente lo que fundamenta es una razón como criterio, como juicio de toda la realidad. Al final cae en lo que él dice que quiere hacer. Y por eso también, hoy en día, la principal enemiga de las ideologías es la Iglesia, que mantiene este concepto de fe católica, o digamos una teología sana, porque al final es la que siempre va a resistir todos estos embates ideológicos que tratan de explicar la realidad de acuerdo con una idea o de acuerdo con una razón encerrada en sí misma. Entonces, yo diría, lo que vemos hoy con el Vaticano II es la última manera, y si quieren ya estamos bastante pasados, porque incluso el Vaticano II está pasadísimo de moda, pero la última manera, como el mundo, como las fuerzas del mal, también desde un punto de vista de fe, un punto de vista teológico, ataca a la Iglesia. O sea, ha habido distintos momentos, ha habido distintas maneras, según el momento concreto de la historia, y hoy en día que vivimos en la época de las ideologías, en concreto las ideologías políticas, pues son las ideologías políticas las que atacan a la Iglesia, y la han atacado, y además con un éxito, creo yo, sin precedentes. Ha habido otros momentos también de profunda crisis donde se ha visto también esto, pero ciertamente la densidad de la crisis que tenemos es terrible. Y precisamente si desde mi punto de vista, el antídoto contra las ideologías y contra el racionalismo ha sido providencialmente, o sea, ha sido históricamente la fe católica como este punto de partida para hacer una reflexión racional tan fecunda como ha sido la teología, creo que hoy en día, al margen de lo que se puede hacer desde el punto de vista de la filosofía, pues desde cualquier filosofía sana que trate de entender la realidad como es y no de verla con un prisma ideológico, y por lo tanto, como dice Gabriel, pues nos vale también la filosofía, si uno quiere, del materialismo filosófico, en ese aspecto, en cuanto tenga de ese aspecto, y a mí me vale el tomismo, incluso me valen otras filosofías no tomistas, que también sean, y por eso yo lo que decía antes, ¿no? de la Aeterni Patris, que cualquier filosofía que realmente reconozca todo esto, perdón, del Vaticano II, de Tractatus Cius, precisamente el antídoto frente, además de estas cosas, es en el fondo la fe cristiana, porque la fe cristiana realmente lo que hace es romper esto, porque mete estas verdades que no son verdades abstractas, no son verdades que están en el aire y que son mitológicas, son verdades históricas. Que Jesucristo es encarnado, que Jesucristo ha muerto en la cruz, que ha resucitado históricamente, que es Dios históricamente, ojo, porque esto es un tema también muy, muy complicado desde el punto de vista de la teología, y hoy en día se discute muchísimo, pero son verdades históricas, que son datos de facto desde donde luego hay que razonar. Y yo creo que me parece importante esto, y ver también el daño que está haciendo al mundo esta crisis de la Iglesia, privándole de este aspecto, al menos, que yo creo que ha sido providencial en la historia y que hoy en día pues no se puede dar, porque estamos metidos también en la Iglesia, en el mundo de las ideologías políticas. Y no me extiendo más. Bueno, pues entonces, antes de cerrar, quiero hacerte un pequeño comentario si me dejan los demás compañeros, ¿no? Yo creo que filosofía sana es el materialismo filosófico, porque es una filosofía crítica, ¿no? Más que la verdad que ha dicho antes Gabriel, yo creo que para entender las cosas lo que hay que hacer es lo que significa criticar, que es cribar, clasificar, que es la metodología, una de las metodologías que también está en la escolástica es precisamente esa, clasificadora, que es lo que hace bueno para tratar de, pues de eso, de filosofar, ¿verdad? Y cuando te refieres a teología sana, y ahora mismo lo has puntualizado, ha sido los dogmas. Yo creo que no lo has separado, pero implícitamente estaba separado. Lo más interesante de la teología con respecto a la filosofía, y sobre todo a la filosofía del materialismo, contra el idealismo precisamente, o el monismo, es la teología dogmática, porque la natural casi se puede decir que está a un paso del idealismo y a un paso del monismo, que es lo que hay que
confrontar ahora mismo, ¿no? Porque es lo que está, es la ideología fundamental que está detrás de todos estos enemigos del catolicismo, y enemigos de la razón, de otro tipo de razón, ¿no? Que sería pues la que le preocupa al materialismo filosófico. Bueno, si no queréis decir nada más, es que es la hora, Gabriel, y yo creo que tú tienes que irte a trabajar, según parece, ¿no? Que te has tocado... y yo también. Están sonando no sé si escuchan las campanas que están sonando porque me están llamando. Bueno, a misa, ¿ok? Claro, a ver. Bueno, pues oye, pues un placer otra vez, y como ya hemos dicho a lo largo hace un rato, ¿no? Pues queda uno de los temas grandes que solo se ha mencionado aquí, que tiene mucho que ver con el posconcilio, es la teología de la liberación. Ya hemos añadido que esta se gesta previamente, como se gesta previamente la Nouvelle Théologie. Van de la mano, ¿no? Surgimiento de la teoría de la teología de la liberación, perdón, que no me sale, y la Nouvelle Théologie van paralelas. Y no solo de la Nouvelle Théologie, que son católicos, sino protestantes que están diciendo las mismas cosas que dicen los que ya hemos mencionado en los años 30, 40 y 50, ¿verdad? Bueno, pues os convido a la próxima entrega de Teatro Crítico sobre la protestantización de la Iglesia Católica para tratar el tema de la teología de la liberación. Gracias por estar ahora con nosotros, con los oyentes presentes y futuros, y hasta la próxima, queridos amigos. Muy bien. Muy buenas tardes. Yo pensaba que íbamos a terminar antes, pero no. Es que algunos se enrollan mucho. Sí, hay que ver. Bueno, Iván. Yo como aquí no mando, a Zarraute le dejo hablar todo lo que quiera. Estás a gusto, ¿verdad? Aquí no te corta nadie. Eres un cabrón. Así de clara te lo digo. Que luego sacan los cortes, que os sacan, Sí, no hay problema. No tenéis que decir cosas feas. Hay tomas falsas. Hola,